Ya le avisábamos de que queríamos traerles historias reales de maternidad, experiencias de madres y padres sobre el embarazo y también sobre la crianza. Y hoy queremos hablar con una de las muchas familias que se están enfrentando a la incertidumbre y al miedo en un embarazo en plena pandemia. Hoy en Ven Mamá vamos a conversar con Carolina de los Reyes Lozano, que está a puntito de convertirse en mamá. Carolina, ¿cómo estás? ¿A puntito de salir de cuentas? Buenos días, sí, ya esta semana, semana 39, y nada, muy bien, muy emocionante ya este proceso de los últimos días. Y a pocos días, ¿cómo te sientes? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues la verdad que ante todo ahora mismo ya para mí la palabra es incertidumbre, porque bueno, lees, hablas, escuchas, pero al final el hecho de no saber cuándo va a pasar y cómo va a ser es un poco más el sentimiento que describiría para mí estos días. Buenos días, Carolina. Encantada de tenerte en Ven Mamá. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito cómo te has preparado para el gran momento, ¿no? Para el parto durante todos estos meses. Pues la verdad que ha sido una combinación de cosas, porque por un lado, pues este año de mucha natalidad he compartido la experiencia con bastantes amigas y gente del entorno. Entonces, bueno, pues también te nutres un poco con cautela de las experiencias de los demás. Y luego, pues sí que he intentado leer bastante en el tiempo que he tenido. Desde que empecé con la baja laboral y eso, sobre todo que he tenido más tiempo, he intentado leer un poco para sentirme un poco más preparada para, pues eso, para esta incertidumbre o esta cosa así un poco más desconocida. ¿Qué libros, por ejemplo, te has leído? Pues estuve leyendo, por ejemplo, uno que se llama Parto sin dolor. He leído también el famoso ¿Qué esperar cuando estás esperando? Me dejaron también un libro sobre embarazo activo, deporte en el embarazo, y otro sobre consejos de matrona para los primeros días y también para lo largo de todo el parto. He ido combinando algunos trozos de algunos y otros sí que me los he leído al completo. ¿Y has podido hacer algún curso de preparación al parto por la Seguridad Social o privado o algo? Pues la verdad que aquí los cursos de preparación para el parto estaban totalmente parados, entonces la opción, porque además yo vivo en una localidad un poco pequeña, entonces la opción que había era un sitio donde voy a clases de pilates específico para embarazadas, que la verdad que lo han adaptado muy bien y también nos han hecho un pequeño simulacro de preparación para el parto con posturas de dilatación, también nos han dado pues masaje perineal, nos han ido explicando diversas cosas para que tuviéramos un poquito más de nociones sobre también lactancia, alimentación en el posparto y ese tipo de cosas. Entonces, no ha sido tal cual una preparación para el parto, pero por lo menos sí que cierta capacitación, digamos. Carolina, has tenido un embarazo marcado por la lectura y también marcado por la pandemia. ¿En qué situación, cómo te ha afectado la situación del COVID-19 durante tu embarazo? Pues la verdad que el mío ha sido un poco montaña rusa porque me pilló como varias fases diferentes del COVID. Cuando yo me enteré que estaba embarazada era el desconfinamiento, empezábamos. De hecho, el primer viaje que hicimos fue para decirle a mi familia que íbamos a tener un bebé. Y nada, y entonces yo me incorporé al trabajo con cierta normalidad, pero sí que es cierto pues que pues 9 horas al día con mascarillas, esa también prudencia de cómo no se sabía cómo afectaba en el embarazo el COVID, pues cierto respeto, también distanciamiento un poco mayor de la gente del que a lo mejor tendrías dentro de esta situación, pero sin estar en este proceso de embarazo. Y luego pues es un poco también agridulce, porque no puedes disfrutarlo tampoco con la gente del entorno de la manera que a lo mejor lo disfrutarías con ciertas cosas, pues a lo mejor la típica reunión con amigas para la fiesta del bebé o este tipo de cosas, o aunque sean los abrazos, las fotos con familia, con la barriga, pues ese tipo de cosas nos las hemos perdido un poco. Y es cierto que ahora, desde que encima se ha recrudecido un poco la situación en Navidad y tal, pues también más distanciamiento aún. Llevamos desde enero que no vemos a nadie nada más que a mi madre que está viviendo con nosotros ahora estos últimos días y a los padres de mi chico y eso, pues un poco triste el no poder compartirlo tampoco con mucha gente, pero bueno, la situación es así. ¿Y cómo habéis hecho para estar un poco más cercanos? Pues las redes sociales y las plataformas digitales, papel fundamental, porque
pues efectivamente, por ejemplo, a mi padre concretamente, creo que le he visto 4 veces durante todo el embarazo, entonces sí que intentamos mucho pues esa conexión vía videollamada, compartir muchas fotos desde aquí, pues cada visita al ginecólogo también, como tampoco puedes pasar acompañado ni nada, pues mandar la ecografía a la familia, intentar de alguna manera que sigan esta vivencia con nosotros, aunque sea de una forma un poco más digital. ¿Cómo han sido, Carolina, esas visitas, ¿no? Que cuentas que no podías pasar acompañada de tu chico? ¿Cómo lo habéis vivido eso, no? Porque, claro, ¿cómo se ha sentido él también? Pues la verdad que, por un lado, para la madre, al menos mi sensación es también como, tampoco la palabra es tristeza, pero es un poco complejo porque además, por ejemplo, las primeras ecografías vas un poco sin saber si realmente el embarazo va a seguir adelante o si hay latido o ese tipo de cosas que te generan ciertas inseguridades al principio. Y también pues vas pensando, voy sola, como me tengan que dar una mala noticia, no vas con ese pensamiento, pero bueno, siempre es más desagradable. Y para el padre, pues la verdad que es muy triste porque al final lo que le trasladas tú es emocionante, pero claro, no es igual de emocionante que pasar y oír un latido cardíaco o ver la primera imagen del bebé. Entonces, nosotros lo que sí que hemos tenido que hacer, pues recurrimos en la semana 17 a un centro privado donde sí que podía pasar él como acompañante porque por lo menos queríamos que él pudiera vivir esa experiencia de ir a una ecografía de su futuro hijo, o sea que era un poco esa la situación. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue esa experiencia cuando por fin el papá pudo ver al que va a ser en unos días su futuro bebé? Pues la verdad que es súper emocionante porque, pues eso, al final lo que tú transmites con palabras no es lo mismo. Entonces, cuando llegas allí, ese primer latido, te empiezan a explicar, además, pues mira, esto es el corazón, los ventrículos, tal, súper emocionante. Y además, justo también ese día nos dijeron que iba a ser niña, entonces ya la emoción máxima. Y claro, sales de allí pues súper contento, pues deseando compartirlo con la familia y, pues un poco pues también con él esa alegría de vivirlo juntos, sí. Restricciones durante la pandemia para el embarazo. Imaginamos que cuáles son las restricciones que vas a tener que padecer y sufrir durante el parto. Pues a ver, en principio aquí restricciones es, se hace la prueba PCR a la madre, si la madre da positivo, según nos han comunicado, el padre no puede pasar ni siquiera a paritorio. En caso de que la madre dé negativo, puede estar acompañada en todo caso del padre. En principio hubo un tiempo donde el padre ni siquiera podía salir de la habitación, pero ahora le dan como una especie de documento para que por lo menos pueda salir a la cafetería del hospital o si tiene que ir a casa, por ejemplo, a recoger algo que haga falta. Y luego, aparte de eso, pues mascarilla, que obviamente no te puedes quitar durante todo el proceso. Y creo que no hay muchas más limitaciones, bueno, salvo estas, y obviamente el que no te puede visitar nadie externo ni nadie más que la persona que te acompaña en el momento del parto, ya sea la pareja o tu madre o quien se decida, vaya. Y ese tema de llevar mascarilla durante toda la dilatación, ¿cómo lo afrontas? Pues la verdad que el tema de que os comentaba del pilates específico para embarazadas me ha venido muy bien porque trabajamos mucho esa parte de la respiración y como voy con doble mascarilla a la clase de pilates, pues he ido un poco preparando, pero sí que es verdad que te lo planteas y es un poco agobiante. Yo, por ejemplo, algunas amigas como consejo me han dicho que ya se cambiaron de la FP2 a la quirúrgica cuando llegaron al hospital por tener un poco más de libertad de respiración, pero la verdad que sí que lo piensas un poco agobiante porque creo que bastante complejo es mantener la respiración un poco en esa situación y estar un poco concentrada como para encima ese añadido. La verdad que sí. ¿Y te has preparado para el parto? Es decir, ¿has rellenado la hoja de cómo te gustaría que fuera tu parto? Aquí en el hospital no hay en sí una entrega de plan de parto, porque como os he dicho, como es una localidad más pequeña, sí que es cierto que hay algunas cosas que no se pueden solicitar, digamos, porque no hay. Pero sí que en un diario que me regaló una amiga sobre el embarazo, tenía una parte bastante extensa sobre el plan de parto y yo sí que lo he escrito ahí, un poco mis preferencias por llevarlo conmigo y por si en caso de que pueda entregarlo de alguna manera o que me pregunten, pues poder hacerlo un poco más explícito y también un poco por reflexionar yo sobre lo que quería dentro de lo que se permite con las restricciones, por reflexionar así un poco sobre lo que yo quería al respecto.
¿Y cuáles son esas reflexiones? ¿Quieres epidural? ¿No quieres epidural? ¿Quieres...? Pues no sé, ¿qué quieres? Pues hablando, bueno, pues eso, como escuchas muchos consejos y muchas cosas al final pues reflexionas. Sí que es cierto que mi intención es, una amiga me dijo el parto es movimiento y creo que es verdad, que mi intención es llevar una mentalidad activa, no de llegar, dejarme hacer, como se suele decir, que te pongan, que te quiten, qué tal, y estar sentada o tumbada, no. Sí me gustaría, por ejemplo, sí que aquí hay opción de que te dejen una pelota de pilates para estar en movimiento, pues llevar un poco a cabo esas posturas de dilatación que nos han enseñado un poco en el curso y también pues permanecer un poco pues activa, paseando dentro de lo que se pueda o lo que permita obviamente la situación. Una vez nazca la niña, ¿no? Has dicho que es una niña, ¿qué es lo que más te preocupa de cara a la crianza? Uf, pues no sé, o sea, en verdad son muchas inseguridades. Por ejemplo, el tema de la lactancia es un tema que me preocupa en el sentido de que lo abordo con ciertas inseguridades. Aunque he leído bastante sobre el tema y como os he dicho, tengo varias experiencias de amigas en el entorno, al final creo que es algo que es súper natural, pero que parece muy sencillo y tiene cierta complejidad. Entonces me da un poco de miedo el cómo voy a abordar eso y luego también, siempre lo digo, los cambios vitales que conlleva para los padres el nacimiento en sí, el decir la diferencia de la relación un poco entre la pareja, porque al final hay una tercera persona, también en la pérdida que algunas mujeres experimentan como de la propia identidad o del tiempo para uno mismo. Entonces, es más ese tipo de miedos porque luego creo que lo que es el cuidado del bebé, muchas cosas son como muy instintivas y aunque te vas a sentir muy inseguro porque es muy pequeña y no lo has hecho antes, pero creo que hay cosas que al final las vas puliendo día a día y te vas sintiendo más seguro cuando pasan los días, vaya. Y precisamente, ¿no? Del puerperio, ¿no? Has profundizado en esa etapa de la que se habla a veces menos. He leído algo, es verdad que he leído menos, sí que empecé a leer un libro, pues es un poco sobre la parte de la lactancia, luego también en el libro este de qué esperar cuando estás esperando, hay una parte que te habla de las primeras 16 semanas posparto, un poco de esos cambios emocionales, de lo que puedes esperar de tu cuerpo y también de esa etapa con el neonato y tal, pero tampoco he profundizado mucho más. Luego, pues eso, los consejos o experiencias que te narran las personas del entorno que al final también te enriquecen. Desde luego que sí, experiencias que te enriquecen. Carolina, nos decías que traéis una niña. ¿Nos puedes hacer un poco spoiler? ¿Nos cuentas qué nombre habéis elegido? Pues la verdad que cuando nos dijeron que era una niña, también respiramos en el sentido de que el nombre de niña lo teníamos claro desde hace bastante tiempo. Era como, de hecho, formó parte de nuestra, bueno, de mi pedida de matrimonio, porque hace muchos años hablando, pues típicas cosas de pareja, dijimos que si teníamos una niña se iba a llamar Carlota. Y bueno, fue un nombre que salió, pero en el que los dos coincidíamos mucho y entonces ya no hubo más debate nunca. Siempre dijimos que si teníamos alguna vez una hija se iba a llamar así. Y para niño había más discrepancia, no lo teníamos tan claro. Entonces por eso al final fue como, mira qué bien, parece que ha venido rodado hasta que tenemos el nombre ya claro. Un nombre precioso, ¿verdad? Pues nada, Gracias. esperamos que te vaya muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en Ven Mamá y estaríamos encantadas, si tú quieres, de que nos presentes a Carlota una vez nazca y nos cuentes qué tal ha ido la experiencia. Claro, yo encantada en cuanto quiera acompañarnos de presentarosla y de contaros pues cómo se han resuelto todas estas incertidumbres y la vivencia en sí que hemos tenido nosotros. Mucha fuerza, Carolina, y que todo vaya muy bien. Nos vemos a la vuelta con el milagro de la vida en brazos, con ese amor verdadero para siempre. Nosotras nos despedimos, volvemos con más historias reales como esta. Hasta entonces, cuídense y no olviden suscribirse a nuestro canal.